Bajo el 10. ¿La inflación de mayo o Mm. la de abril? Y abril debería ser un Abril la 9, ¿no? conocemos ahora y la conocemos a mitad de mes y mayo, Bueno, bueno, hay que ver. bueno. Vamos a molestar a María Castiglione, que sabe mucho más de esto, a ver cómo está viendo la evolución de la economía ¿no? De la mano de un plan durísimo, pero que está surtiendo efectos. María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, María? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí escuchando primero lo más lindo que es el folclore y a Maggie Cullen, que la conozco y es una genia. Viste, bueno, hoy va a Mucho estar más... acá, 10:30 en Sí, vivo, qué, va a qué cantar. bueno, qué bueno. Así que Espectacular. con la aplicación de la radio se escucha perfecto. Una gran María, voz y una gran persona. sí, Pero una bueno, gran persona. yendo a la economía, un poco lo que ustedes estaban hablando, nosotros en CIT, en la consultora, hacemos un relevamiento de precios al consumidor, donde está todo, ¿no? Por un lado los productos de alimentos y bebidas y todo lo que es consumo masivo, pero toda la canasta de lo que sería el IPC. Nosotros al mes de abril nos cerró con 8,7%. Esto implica una doble cuestión. Por un lado, abril, recordemos, tuvo la fuerte suba de las tarifas de gas, ¿no? Del Claro, 300% en claro. Sí, promedio, sí, no sí. para todos fue igual, pero en promedio fue un 300%. Recordemos que la luz también tuvo un aumento muy fuerte a mediados de febrero, ¿no? Con lo cual, el primer ajuste grande de tarifas se dio ya y fue bastante significativo. Lo que se postergó ahora es el ajuste mensual por la inflación digamos, de T-2 de los 2 meses atrás, para que eso no vaya quedando atrás. Me parece que con una mirada del gobierno de que, por un lado, como la inflación está desacelerando y por otro lado, los bolsillos de la gente están complicados, estimaron que sin afectar tanto el gasto público están postergándolo. Después veremos cuándo empieza de nuevo, ¿no? O cuándo empieza a aplicarse esto. Pero Pero, dicho pero, esto, pero María, eso está sí, indicando que al no haber esas subas grandes, puede ser el número sorprendente, el de mayo, digo yo. sí, a ver, vamos a abril. En abril estuvo el aumento de gas del 300% Sí. incorporado y en nuestro relevamiento nosotros pusimos también la resolución de lo que es la corrección de las prepagas. Ujú. Aquí hay que ver qué criterio toma el INDEX, si lo pone en abril o en mayo, porque en realidad el criterio es devengado, es decir, sobre qué mes están facturando. Por ahí lo pagamos Claro, en mayo o claro, lo claro. pagamos en junio, depende de cuándo te facturen, pero la decisión implica sobre el servicio prestado en abril, Bien. recordemos por la decisión, ¿no?, de la Comisión de Defensa de Competencia y de la Justicia, ¿no?, Sí. que ordenó retrotraer el exceso del aumento de Ujú. lo que fueran las prepagas. Y después el resto de los precios, lo que nosotros estábamos viendo ya en abril, fue una marcada desaceleración de los precios, de lo que se llama inflación núcleo, Ujú. eh, y en ese sentido, esa desaceleración se acentuó en la primera semana de mayo, ¿no?, donde nosotros estamos viendo, como ustedes bien marcaban, que en lo que es alimentos y bebidas incluso está corriendo el promedio de la canasta al 2% mensual en la primera semana de mayo, que es un ritmo de los más bajos que vemos en el último año y medio, te diría, ¿no? Ujú. No, es muy significativo, en donde ahí tenés una mezcla de algunos precios que bajaron efectivamente, nominalmente bajaron, retrocedieron, y otros que aumentaron, pero poco. O sea que ya es más generalizado el proceso de desinflación en los alimentos, también en muchos productos de limpieza, artículos de tocador, etcétera. Y lo que sí obviamente va a ayudar en mayo, además de esto, que de por sí nosotros ya teníamos previsto por cómo venía la dinámica, que la inflación de mayo no solo estuviera en un dígito como en abril, sino que fuera más baja. Teníamos pronosticado en torno a 6,5. Lo que estamos viendo es que como ahora se suspendieron estos aumentos mensuales de luz, gas y colectivos, esto va a generar que la inflación sea más baja. Seguramente, si sigue así, la inflación estaría por abajo del 5%. Vamos a Uf. ver, es prematuro todavía. Sí. Pero sí, lo estamos viendo. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires sí lo que aumentó fuerte fue el subte, y también lo que aumentaron en el Gran Buenos Aires son los trenes. Más del 50% venían Ujú. de un nivel absoluto bajísimo, ¿no? Y aumentaron, Mm. pero el resto se postergó, digamos. Entonces, la suma de todo esto, más lo que viene bajando la inflación núcleo, que es, recordemos, alimentos y bebidas sacando frutas y verduras, que son las estacionales, Ujú. el resto de alimentos y bebidas, pero también todo lo que no es precios regulados y lo que son todos los productos estacionales, como puede ser la ropa o el turismo, todo lo otro ya venía desacelerando muy, muy fuerte en nuestras mediciones ya, te diría, durante el mes de abril,
y se fue como profundizando esa desaceleración. María, ¿ya está impactando o todavía no llegó a la góndola las importaciones para los que estaban un poquito altos, desfasados, como, no sé, el pan lactal? Mira, no sé si el pan lactal está entrando importado, lo que sí sé que muchos no perecederos seguro están entrando. Igualmente me parece que no es solo eso. Eso puede haber acentuado o haber puesto presión a algunos precios, porque antes lo importado era solo cosas premium, ¿no? Y ahora hay de todo, Claro. Pero recién ahora están llegando. Yo creo que se está dando todo junto y tiene que ver en parte con una mirada de que cuando uno mira qué está pasando en la macro, que es por un lado qué pasa con el tipo de cambio oficial, pero también con los tipos de cambio financieros, qué está pasando con la economía, claramente era muy difícil en diciembre, a principio de enero, para los que producen, tener claro cuáles van a ser sus costos, cuáles van a ser las variables o el precio de importación de insumos, etcétera, o sea, el escenario general, y la verdad es que los precios se pusieron pensando en un escenario diferente. Entonces, claramente hoy ese escenario no se dio, y cuesta mucho bajar nominalmente los precios, ¿no? Costó mucho, y creo que hoy lo que está pasando es que no solo precios no aumentaron, sino que algunos están bajando porque hay esos precios que quedaron desfasados, la gente no los está convalidando, no los está comprando, está buscando un sustituto, ¿no? Claro. Y María, bueno, buenos días, Gonzalo Prado la saluda. Estaba repasando la serie estadística del INDEC. Entonces, si efectivamente, como usted dice, la inflación mensual de mayo está debajo del 5%, nos tenemos que retrotraer a noviembre del 22 para encontrar un número similar. Y si uno quiere ir un número más bajo todavía, porque noviembre del 22 fue 4,9, tenemos que irnos ya a a enero del 22, que fue 3,4. O sea que ya estamos hablando de al menos 2 años de una inflación que no veía ese registro. Sí, totalmente, y recordemos que en esos tiempos la inflación se sostuvo en buena medida con programas de controles de precios, ¿no? Lo cual en realidad no es genuino. Como te decía recién, ahora se está discutiendo, ¿no? Se postergaron los aumentos de algunos ajustes por inflación de tarifas, que igual, vuelvo a decirte, con esto la inflación hubiera dado probablemente en torno a 6%, que sigue siendo mucho menor que antes. Es una inflación altísima, seguimos hablando de altas inflaciones, ¿no? Pero mucho más baja. Pero todo eso se dio en un contexto de acumulación de desequilibrios, ¿no? De atrasos de muchos precios, que en el fondo era pan para hoy, hambre para mañana, que lo vivimos los argentinos en todo este proceso. Entonces creo que eso es positivo. Obviamente todavía falta mucho, pero la realidad es que el gobierno, lo que sí, como economista te diría, lo vimos desde el primer momento, vemos muy positivo que se están atacando las causas primeras de la inflación, que son ¿por qué se generó? La inflación se genera porque en realidad es la pérdida de poder de compra de nuestra moneda, y es producto de que hay mucha más oferta de pesos que lo que la gente quería de pesos, ¿no? Para hacer sus transacciones. Y esa oferta de pesos excesiva, creciente, se dio porque el Banco Central estuvo emitiendo para financiar un déficit fiscal, un gobierno que gastaba más de lo que tenía. Entonces, si no se ataca el déficit fiscal, es imposible pensar que las consecuencias de esa emisión monetaria no se van a poder revertir, ¿no? O el pensar que no se va a emitir para financiar el tesoro si el gobierno sigue teniendo déficit, ¿no? Un gobierno que ha defolteado la deuda tantas veces, que saturó el mercado interno de deuda, bueno, obviamente que si tenía déficit lo iba a financiar con emisión monetaria. Que el gobierno haya ido a equilibrio fiscal, no solo antes del pago de intereses, sino que los ingresos le alcanzan para cubrir los intereses de la deuda, que es duro, porque la contracara es tener que ajustar las cuentas públicas muy fuerte, es lo que ayuda a que las expectativas de inflación efectivamente bajen, no solo porque se estabilizó y ahora está bajando, sino porque se está viendo que a futuro tampoco va a necesitar emisión. Y eso va de la mano con la suba de los bonos también, ¿no? Eso va de la mano, eso que usted está enumerando, además genera, corríjame si me equivoco, la suba en los bonos que estamos viendo. Claramente, porque lo que se está viendo es un gobierno que finalmente, por más que haya tenido problemas en el pasado, va a poder afrontar su deuda si puede cubrir con su gasto público, con sus ingresos lo que gasta, ¿no? Entonces esto es fundamental. Y sobre todo el ver que eso es una convicción, como diría, es una condición clave del plan económico. Obviamente que todos lo decimos en la teoría y después llevarlo a la práctica es difícil de sostener porque implica obviamente que en un país que no crece hace bastante tiempo, si uno lo mira en largo plazo, hace 12 años que la economía argentina no crece en forma, digamos, sostenida, ¿no? Más allá de algún rebote, y por habitante viene cayendo el PBI fuertemente, y si lo miramos por empleado cayó 20%, ¿no? La productividad en 12 años es durísimo el escenario, no es que viene de ahora,
se profundizó desde mediados del 2022, más allá de un rebote por lo que fue lo que llamamos plan platita, ¿no? El aumento del gasto público. Es una economía que obviamente viene ajustando por una política económica que no nos deja crecer, ¿no? Y que potenció el cortísimo plazo, ¿no? El consumo para como una sensación de estabilidad, pero que eso se hizo, como decía antes, con una política que lo que nos lleva es en definitiva a comernos el capital y a generar desequilibrios, ¿no? A gastar más de la cuenta, y eso como se vio en un banco central que se fue quedando sin reservas y que acumuló deuda, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde canalizan todos los desequilibrios. Era insostenible, la verdad es que era insostenible. Entonces es difícil, cuando uno llega a ese límite, tener que corregir siempre es doloroso, no siempre se hace de una manera tan ordenada, lleva tiempo. Yo creo que la ley de bases va a ayudar a ordenar un poquito más la sustentabilidad de este equilibrio fiscal, pudiendo, digamos, afrontar recomposición de los jubilados, que es lo que está ocurriendo de a poco, pudiendo empezar a pagar, digamos, algunas transferencias necesarias a universidades o algo de gasto de capital, que va a ser mucho menos que antes porque hay otra forma de pensarse, pero que va a haber algo. Pero eso requiere, obviamente, que los ingresos puedan corregirse de alguna manera, y eso es lo que está también en el paquete fiscal que hoy tiene media sanción. O sea que yo creo que es un proceso que no es simple, no es fácil, pero que es el camino, por lo menos el enfoque macroeconómico es ir a buscar resolver los problemas de Argentina, y obviamente la clave acá va a ser recuperar el crecimiento económico, que es la fase 2, ¿no? Que la economía empiece a crecer más allá de rebotar de una manera más sustentable para poder agrandar justamente la torta, ¿no? El que es el PBI, para que se pueda sostener las cuentas públicas, pero también que los salarios empiecen a ganar la inflación de una manera sostenida, ¿no? Y tenemos ya de punto de partida un nivel de pobreza muy grande, y un montón de gente que está en el límite, cuyos salarios le cuestan cada vez más para sostener su canasta, ¿no? Poder cubrir los gastos que tiene, ¿no? Pero eso es la consecuencia, como te decía recién, de un proceso económico que con la economía vino como implosionando de a poquito, ¿no? Y se sostuvo con un esquema fiscal que obviamente terminó explotando. María, muchísimas gracias por la clase, muy, muy, muy clara. Te mando un cariño grande de todo el equipo. Bueno, igualmente, gracias. Bueno, María Castiglione está diciendo que para ella el círculo es virtuoso. Sí. Duro, virtuoso, y todo eso que está explicando, de que a mucha gente no le ha llegado, pero evidentemente mucha gente